Bueno, buenas tardes otra vez. Sé que estuvimos teniendo un inconveniente, no sé si fue de contacto. Eh, lo que sí les puedo decir es agradecer obviamente que se hayan conectado, que hayan estado pendientes. Yo no estoy enterada aún de la situación o sea, la razón por la cual se produjo la situación anterior. Sin embargo, como es parte de mi quehacer, yo inicié la clase en la hora que debíamos iniciar, eh, porque la verdad que sinceramente yo no tenía información. Por eso les escribí también por el grupo que tenemos en WhatsApp, y bueno, y también consulté al instituto ahora. Eh, si la próxima clase o hiciera falta compensar, digamos, esta situación, bueno, en la próxima clase me voy a preparar para eso, y vamos a ver cómo compensar este momento que fue un poco inesperado, la verdad muy inesperado desde mi parte. Eh, Sin embargo, la primera parte de la clase yo la grabé y la voy a subir a la plataforma como sería el procedimiento habitual, y continuamos con esta parte, con lo que resta del horario, y también lo voy a subir a la plataforma para que todos puedan tener acceso a esto, ¿verdad? Lo que sí no pude hacer en la primera parte, que si ven el video van a poder recapitular, digamos, es justamente tener este pequeño intercambio que me gustaría utilizar, o referir este tema del trabajo de proceso que estuvieron realizando esta semana, que tiene que ver con trastornos del desarrollo. ¿Verdad? Me encantaría si fueran tan amables, hacer algún comentario, alguna experiencia que tuvieron, algún aprendizaje o algo que se les quedó más eh, eh, grabado, o que valoraron en este proceso de verificar información, tal vez de vivenciar en algunos otros casos esta situación que tiene que ver con los trastornos del desarrollo, ¿verdad? Si se pudieron clasificar, si fue muy difícil clasificar. eh, de todas maneras, este material de la clase también ya lo tienen en la plataforma. Si no está visible, bueno, yo en breve se lo pongo visible. Entonces, pero está. Bueno, si me pudieran hacer un comentario sobre esta situación, o este trabajo de proceso, mejor dicho, Joana o Natasha. Yo quería compartir lo que me pasó en esta semana. Mi prima me había comentado que su cuñada tuvo una hija recién nacida con síndrome de Down y lastimosamente a la madre le costó mucho. Llegué a esa conclusión de que aceptara a la niñita pobre, y quería saber cómo podría ayudarlo en eso, ya que le afectó mucho, según lo que me comentó mi prima, a la madre. Sí, ¿cuál sería tu postura o qué es lo que observaste, Joana? ¿Desde qué punto le querés apoyar o ayudar? Habíamos hablado en alguna de las clases, ¿verdad? Que hay un proceso de duelo al Sí, enterarse, digamos, de este diagnóstico inesperado. Sin embargo, ¿qué tan inesperado fue este diagnóstico? ¿Realmente no se pudo visualizar en los controles prenatales, o realmente fue una sorpresa? y eso me quedó dudoso. Le tendría que preguntar bien nuevamente a mi prima, profe. Esa parte fue dudosa. Por eso, por eso es tan importante justamente hacer este énfasis en el proceso de embarazo, ¿verdad? El control prenatal. Ujú. Porque dentro de las primeras 25, aproximadamente 25 a 26 semanas, yo creo que con el control o el conteo macrosómico, cromosómico, macrosómico, como gusten, o sea, según el especialista, ¿verdad? En este caso el ecografista o ecografista de la persona, ¿verdad? Bueno, entonces, Y yo algo así le dije a mi prima. Desde ahí creo que tendría que ver, ¿no, profe? sí, evidentemente el síndrome de Down en este caso sí se puede determinar o se pueden constatar en el conteo cromosómico. Entonces, obviamente, como estamos hablando de una situación genética,
o que tiene una malformación cromosómica, en este caso la trisomía del par 21. Entonces, eso se contabiliza y ya en el proceso de gestación prenatal de este bebé que nació con este diagnóstico, con esta situación, con este síndrome, mejor dicho, ya la madre, digamos, en ese proceso y la familia empieza su proceso de duelo. En otros países, no el 100%, justamente se hace este control de manera obligatoria, no solamente del síndrome de Down, sino otros síndromes genéticos que van apareciendo o, digamos, en el control cromosómico ya se pueden verificar para que, o con la opción de, con una visión un poco diferente a la que tiene más bien el abordaje de la Iglesia Católica, por hablar de un ejemplo. Yo sé que la Iglesia Católica no es la única, creo que la mayoría estamos en conocimiento de eso. Sin embargo, digamos, en nuestro país es la que más destaca, entonces por eso menciono este ejemplo, es un simple ejemplo, Ujú. que tiene que ver con, bueno, aquí no, nosotros todavía estamos en la situación de que el aborto no está permitido. Sin embargo, el ejemplo a que apunto es mencionar que en otros países, en otros contextos, en otras culturas, en otras religiones también, precisamente este control es obligatorio y es para la madre y la familia, es una opción verificar si desea traer al mundo a un niño en una condición de discapacidad. Entonces, en otros contextos, la madre decide y tiene la opción de decidir libremente. Ya cada uno va a ver si está o no en acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, en el ejemplo tiene que ver con que, bueno, ella decide si va a traer al mundo a este niño o no, entonces está dentro de los primeros 3 meses, entonces se puede, médicamente se puede optar por no traer a la vida a este niño. Entonces, de ahí también es la trascendencia para la mayoría de países hacerse ese estudio dentro del primer trimestre. Sí, también le dije que, que estén apoyadas, digamos, con su obstetra y también con su pediatra, todos los doctores que le atendieron. Eso es lo que le lo pude decir a mi prima, perdón. Y la verdad que es muy difícil ya, o sea, si, habría que, en este caso, o sea, si vos querés ser la persona que trata, obviamente, al hacer su historial, en este caso del recién nacido, Ujú. deberíamos ver qué pasó en su proceso prenatal, cómo se fue desarrollando, qué controles ha tenido la mamá, ¿verdad? Y si hay que hacerle el apoyo y la contención, por el Sí, lado más tal vez psicológico y de aceptación de este tránsito, porque esto es transitorio, obviamente, va a pasar sí, y eso sería con la mamá. Sin embargo, no estaría absolutamente incorrecto el trabajo ya con las características que va exactamente, presentando sí, este bebé, ¿verdad? Porque sí. evidentemente este niño sí va a entrar en un contexto de estudios para descartar Sí, eso ciertas le dije. patologías Ujú, o muchas de las patologías por las cuales transitan los que padecen este síndrome. Entonces, ujú, en función a las patologías que se les va presentando a este niño, sería el abordaje terapéutico de compensación. Y obviamente abordarlo desde en los primeros días ya es ideal, ya que digamos, totalmente. en este caso el síndrome tiene características muy propias. Entonces, Sí, el empezar a trabajar está súper bien, sería ideal para poder evitar o aprovechar lo máximo que tiene este periodo de proliferación neuronal y de plasticidad neuronal. Activar todos los circuitos, porque en principio, básicamente, el síndrome va acompañado de un retardo o retraso. Obviamente, no lo vamos a constatar en el primer mes, probablemente. Lo que sí podemos es saber que esto se puede venir, que esto sí puede aparecer en un tiempo, o si se va a diagnosticar apropiadamente, o se puede, o existe eso. Entonces, trabajar en función de las situaciones que queremos evitar en este caso. No vamos a evitar probablemente si hablamos de un retraso, pero sí podemos hacer que su aprendizaje en estos primeros 6 años sea potencialmente y exponencialmente elevado. Entonces, sería un niño mucho más productivo, un niño que tal vez sí, lo que aprende durante estos primeros 6 años
va a ser fundamental, probablemente sea el de mayor arraigo en toda su vida. Entonces es fundamental que aprenda a cuidarse, la parte de cuestión de autocuidado, la parte eh, eh, de de manejo, tal vez a veces solitario en situaciones, por ejemplo, a lo mejor él va a aprender o se puede intentar, ¿verdad? El aprendizaje de las actividades de la vida diaria lo más autónomo posible. Obviamente no va Exactamente. a ser en ese primer trimestre o tal vez en el primer año, pero sí posterior a ello. Entonces, hacerse un programa, por lo menos digamos, hitos que van de la mano de las características de este síndrome, e ir después constatando que no tiene el niño para ir avanzando más rápido o hacer énfasis en áreas donde sí sea un poquito más necesario, ¿verdad? Eh, Igual la estimulación visual, hay que ver cómo están sus ojitos, hay que hacer énfasis también en la audición, en que se ha visto realmente por un fonoaudiólogo en el mejor de los casos, ya que este está mejor preparado para poder abordar todo lo que tiene que ver con la articulación de la palabra. Eh, la lengua generalmente está más agrandada en los niños con síndrome de Down. Entonces, eso generalmente propicia la mala pronunciación, en muchos casos propicia también la mala articulación. Entonces, como uno, digamos, sabe que hay o existe la posibilidad y la probabilidad ampliamente, ¿verdad?, de que exista esta mala articulación o pronunciación, entonces uno ya dice, ah, no, esto es por la lengua. Y a veces realmente se puede detectar alguna situación fonoaudiológica que se tenga que descartar o que en la que se tenga que intervenir. Obviamente luego el sistema cardiovascular que es fundamental, ¿verdad? A veces Sí, va acompañado con anomalías congénitas ya, entonces se puede determinar y ver desde el inicio, ¿verdad? Si, en muchos de los casos hay cirugías que se hacen acá en el primer trimestre, semestre, año, y bueno, y hay que hacerle seguimiento. Eh, Ahora, lo que refiere a trabajar con la mamá, ¿verdad? Es un tema que que tiene que hacer seguimiento. En muchos casos, ya derivados con un psiquiatra, ¿verdad? Eh, sí, Intentar que la mamá entienda que es un niño indefenso, porque de verdad que en este periodo es indefenso total y necesita, por ejemplo, una buena alimentación, y eso mucho depende de claro. la mamá, del estado de la mamá. Entonces es fundamental que la mamá esté bien y que empiece a trabajar en la parte de estimulación, porque efectivamente el niño ahora, fuera de lo que refiere a patologías biológicas, está en un proceso de aprendizaje y de crecimiento natural. Ahora no va a notar, digamos, mucha diferencia entre un niño de su edad y otro niño de su edad. No estamos hablando si está dentro del primer mes, dentro del primer trimestre. No va Sí, a haber diferencia marcada, lo que no quiere decir que más adelante. Entonces es intentar avanzar y el trabajo, si la psicóloga, los psicólogos no pueden apoyar, en este caso, a lo mejor en un centro asistencial o un centro sanitario que, de la comunidad donde vive la mamá, tiene que pasar también a este psiquiatra, ¿verdad? Pero el proceso es ir al psicólogo, que el psicólogo pueda verificar si tiene características o rasgos que necesita ya una terapia más psiquiátrica y bueno, si necesita ser acompañado con alguna medicación, bueno, el médico va a determinar cuál es. Hay medicaciones psiquiátricas que se pueden tomar o que se pueden dar en un proceso de lactancia. La efectividad probablemente no es la misma que un medicamento que afecta la lactancia, pero sí hay evidencia suficiente para decir que se puede sostener una lactancia con una medicación adecuada. Obviamente eso tiene que ser eh, dosificado y tiene que ser prescrito por este profesional médico que es el psiquiatra. Y tiene que tener, obviamente la mamá tiene que avisar que quiere continuar con la lactancia y entonces el médico va a determinar qué medicamento es ideal en este caso. Y bueno, en el último de los casos, ya el médico o los médicos, el equipo médico que está atendiendo esta situación, va a determinar qué tan necesario es la utilización de una medicación que no permita lactancia, porque en este caso hay medicamentos que traspasan un poco más las barreras y pueden afectar al niño, entonces se puede transmitir o trasladar a través de la leche
en el proceso de lactancia al bebé. Entonces, esto no, nosotros no queremos, ¿verdad? Porque obviamente este niño probablemente no esté necesitando esa medicación y obviamente no es positivo, ¿verdad? Entonces, con mucha paciencia, es un transitar un duelo, obviamente, Sí, dependencia de la característica de la madre, ¿verdad? Y de la familia, el acompañamiento familiar es fundamental, justamente en este caso, si es que la mamá padece eh, sí, todo eso le dije a mi prima. Hay que ver cómo la madre está atravesando también el embarazo, todo eso. sí, pero más que nada es tratar de intentar de verlo con normalidad, ¿verdad? Así Hay un mismo. proceso de duelo si es que la mamá no estuvo enterada, lamentablemente, y eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? En este tiempo, sigue Sí, pasando y es lo que nosotros intentamos, ¿verdad? Promocionar de que estas situaciones dejen de pasar, porque realmente ella se pudiera haber preparado para enfrentar esta situación al ver al tener este primer contacto, ya en dependencia de una situación económica y en dependencia de la situación que estaba transitando esta mamá con este bebé. Bueno, hay ecografías en 4D que van a permitir que se pueda observar, ya si no se hizo el conteo, ¿verdad? Pero desde el vientre, entonces la mamá tiene un acercamiento, tiene tiempo de prepararse para que este nacimiento, eh, digamos, no sea tan chocante, no sea una sorpresa inesperada, ¿verdad? Como aparentemente es lo que ocurrió, ¿verdad? Sin embargo, eso no quita, aunque uno se prepare, obviamente, lo que pasa en el momento que pasa, bueno, depende mucho de la situación y puede ser sorpresivo, puede ser inesperado, o la mamá puede tener esa reacción, aunque se haya preparado. Pero digamos que también. la recuperación o las estrategias para utilizar con una mamá que estuvo preparada y una mamá que no, ¿verdad? Son diferentes. Entonces Mm, ahí se gana en tiempo, se gana en trabajo, se gana en esfuerzo, se gana a veces en llanto, porque digamos, se gana, digo, porque a lo mejor reduce esta posibilidad o el riesgo de transitar eh, se llama esta depresión por posparto. Eh, Evidentemente la mamá necesita muchísimo apoyo y la contención de la familia entera, de todos ujú. los que estén en su círculo, no necesariamente hablando de la temática, sino que verificando realmente que la mamá reciba alimentación necesaria, que alimente al bebé, que pueda tener los elementos básicos, por ejemplo, en el caso de mantener la higiene del niño, en el caso, Sí, por ejemplo, que esto tenemos cambio de clima, a lo mejor la mamá no percibe, y por eso hay que tener un acompañamiento muy cercano, porque realmente es un pequeñito muy indefenso y está lleno de derechos y se totalmente. aprovecha por este malestar que puede ocurrir y que no puede ocurrir a cualquiera, eh, se descuida. Entonces, este acompañamiento es fundamental. Y si la mamá no puede, siempre habrá una amiga, un amigo, un vecino, un familiar que Claro, pueda hacer este acompañamiento, porque de verdad no hay que dejar a una mamá así sola. Y sola digo, no, porque la mamá a lo mejor no tiene ganas de cocinar, porque la mamá se siente mal, naturalmente por la situación hormonal que está transitando, además del probable choque que tuvo al verificar estos datos y tener que cargar a un niño que podemos decir que culturalmente para nosotros sería anormal, lo que no es en la actualidad no es para nada normal. Sin embargo, bueno, hay una cultura interna que apunta a que lo que no está en el patrón modelo no es normal y eso yo, por ejemplo, es algo lo que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, es ir trabajando estos conceptos, por eso repensar, recalcular, reajustar y motivar a sí, la gente a empezar, bueno, es un niño que necesita tal cosa y tal cosa. Si es un niño que nace obeso, va a necesitar hacer actividad física, va a necesitar una alimentación. Si ya tiene un trastorno metabólico, va a necesitar un diagnóstico y bueno, hay que hacer un trabajo específico con estos niños. Entonces, no es a veces lo que hacemos es como diferenciar esto es más problemático que esto. Sin embargo, son situaciones que se nos pasa y que nos pasa o que nos puede pasar siempre o es latente por lo menos. Sí podemos tratar de evitar estas situaciones y sí podemos aprender a manejar de mejor manera estas situaciones. Pero bueno, ya pasó, ya ocurrió y hay que continuar.
y de la mejor manera, aprender a tomar las mejores decisiones en función de este ser que tiene todos los derechos que tiene. Y aprender a, también nosotros a tender la mano cuando está cerca nuestro para que podamos retribuir también digamos, el resultante de las capacitaciones, del crecimiento personal y profesional de cada uno y cada una de nosotras y nosotros. Eh, Así mismo, profe, totalmente de acuerdo. ahora, Y muchísimas gracias por sus explicaciones y me ayudó mucho también. cuando quiera, ¿verdad? Un gusto. Pero sí te diría que si pudieras acercarte a hacer esa observación con mucho cariño, con mucha empatía, ¿verdad? Totalmente. Sería ideal porque ya que te enteraste, ya que sabes, bueno, no sé, tipo que ahí te Sí, entra también un poquito una responsabilidad social, ¿verdad? totalmente, profe. Bueno, si no es de Sí, manera directa, ¿verdad? Porque hay, pues, hay muchos factores, por ejemplo, si eh, la persona más allegada a esta persona es probable que no pueda o no se encuentre en una situación de poder, y ahí vas a poder verificar esto que decíamos, ¿verdad? A veces sí, el familiar más cercano le va a querer ayudar y va a querer indicar algunas cosas en el caso que sepa. Sin embargo, la mamá va a rechazar a esa persona, simplemente porque a lo mejor es una persona muy conocida o es de su entorno y otras cuestiones internas que acá los psicólogos y las psicólogas manejan de mejor manera, ¿verdad? Eh, sí. entonces, una persona que aparentemente es extraña, a veces llega más y obtiene mejores resultados que una persona conocida. Buenísimo, Y profe. esa atención de toda la necesidad básica del niño es fundamental y la atención básica de la mamá. En este Sí, momento eso le dije. está en choque probablemente, ¿verdad? Totalmente. No descuidar ninguno, porque un niño y una mamá en esta situación realmente es bastante vulnerable. Y si Ujú. no tienen recursos de buscar las instituciones, el Ministerio de la Mujer, que tiene un equipo de psicólogos, psicólogas, que puede apoyar. En la parte de primera infancia tenemos nuestros programas, estos de CUNU-U, que yo les mencioné, que son programas gubernamentales. Sí. Entonces, hay que ver cómo podemos hacer un espacio para este niño que realmente sí va a requerir. Y como les decía, es tan importante que empecemos desde ahora, porque ahora que sabemos que este niño tiene este padecimiento, él prácticamente, me imagino eh, que puede acceder a este programa porque es recién nacido. No es un niño Claro. que es detectado, que va a empezar su tratamiento a los 8 a los 6 años. Entonces tiene No, toda la de poder vincularse a una situación de beneficio. Entonces es muy importante que demos ese conocimiento, que compartamos ese conocimiento de que existen estos programas gubernamentales en apoyo a estos niños en una situación que puede discapacitar. Entonces, ir haciendo ese acompañamiento, así mismo, profe, sí. Muchas gracias. con gusto. ¿Alguna situación de trabajo que quieras comentar o que puedas comentar? ¿Pudiste elaborar un cronograma o un cuadro con la clasificación de los trastornos del desarrollo? ¿Te costó? ¿Fue fácil acceder a la información? No, y me informé más acerca del síndrome de Down, profe. Y justo coincidió que me había comentado mi prima y tiene toda la característica de que todo niño Down tiene y como le digo, desde el nacimiento que se puede, digamos, dar esa contención, dar esa estimulación y enseguida lo relaciono en lo teórico y práctico, digamos. Es así. Qué otros trastornos pudiste observar dentro de la clasificación? ¿Pudiste clasificar o alguna otra compañera que quiera hacer algún comentario sobre la clasificación de los trastornos? Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Sí, sí, yo también pude ver referente a lo que eran los trastornos y hice la clasificación de acuerdo a también lo que eran los desarrollos, ¿verdad? En cuanto a motricidad, psicosocial, eh, la parte cognitiva, socioemocional, comunicación, ¿verdad? Y la verdad que son muchísimos.
son muchísimos, no pensé realmente que fueran tantos, ¿verdad? Pero sí pude hacerlo. Al comienzo sí me costó buscar la información porque no salía así tan detallado o no especificaba tanto así por el área, ¿verdad? O de repente se enfocaban más en un solo en una sola área y, y fue un poquito complicado, pero sí lo hice así buscando de manera individual de acuerdo a la fase o el tipo de desarrollo, entonces así me fue más fácil de encontrar la información. ¿Cuál sería algún trastorno que te llamó más la atención? Eh, Más que nada la parte de, ay, que justo anoté la, las definiciones, era la parte del habla donde más había, ¿verdad? Y de repente la dislalia, ¿verdad? La disartría, la dislosía, todas esas terminologías que no sabía que existía tanta, como dije, tantos trastornos, ¿verdad? Pero sí me fue bastante útil ya encontrando esos trastornos y empezar a indagar un poquito más, a investigar un poco más el significado, cuáles eran las características, ¿verdad? Eh, Fue muy interesante, autodidacta. Genial. ¿Y cómo podrías intervenir? ¿Viste un poco cómo podrías intervenir para diagnosticar o acompañar este caso de dislalia, por ejemplo? ¿Cuándo podrías detectar? Ya serían los primeros inicios cuando, o sea, cuando empiezan a ver las primeras palabras, ¿verdad? O cuando ellos empiezan, prácticamente lo que ellos seguían es omiten ciertos sonidos, ¿verdad? Los sustituyen por otros de forma incorrecta, por ejemplo, en vez de decir sapo, dicen apo, o no, a ver, no me viene otro nombre, otra idea, ¿verdad? Pero eran esas más, por ejemplo, el perro dicen pedo, o en vez de gato dicen dato. Entonces, en ese momento donde ellos empiezan realmente en el área del lenguaje, es donde más, y de acuerdo al tipo de dislalia que se da, es de repente donde yo tal vez pueda ayudar, ¿verdad? Porque eh, había tipos fisiológicos en el área audiógena, en funcional, ¿verdad? Que era más bien la parte de la articulación del lenguaje, eh, que son lo que más me acuerdo ahora, Lisa, ¿verdad? Sí. Eh, y más enfocarme desde mi área, tal vez, eh, sería más bien, creo que yo, un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Ya con una fonoaudióloga, eh, en la manera de la articulación de las palabras, ¿verdad? Eh, Creo que desde ese punto de vista tal vez yo pueda tratar de ayudar o enfocarme en el tratamiento. Ok. ¿Algún comentario de alguna compañera más de las que estamos presentes? Ok. Bueno, sí, es importante justamente ir verificando cuáles son estos trastornos, cuándo se van notando, cómo se van notando. No necesariamente nosotros vamos a hacer el diagnóstico, en dependencia de nuestra formación de base, vamos a poder hacerlo o no. Es importante ir conociendo, es importante abordarlo, observarlo, empoderarnos de cada uno de ellos, porque nosotros podemos estar conviviendo con chicos, chicas, niños, niñas, bebés que estén padeciendo estas situaciones o que estén transitando alguna de estas situaciones que por a veces desconocimiento, principalmente, por eso siempre destaco, pasan desapercibidos. Sin embargo, bajo los ojos de personas que observan, se puede ir mejorando, digamos, en cuestiones de diagnóstico oportuno, temprano, precoz. ¿Sí? Entonces también eso va a ayudar a que la intervención sea mayormente efectiva. Cuando obviamente hablamos de una situación como esta dislalia también, por ejemplo, también en el área matemática, existe la discalculia. Entonces, una cosa está relacionada con otra y generalmente cuando ocurre una, esta tiene como una
secuencia, yo le diría, ¿verdad? De situaciones que se pueden transitar y que se pueden ir trabajando desde ya, que no van a tener una injerencia negativa una vez que se descarte esto en el momento apropiado o propicio. Eso tiene que ver con el proceso de maduración y desarrollo de cada niño, cada niña, cada individuo en la edad en la que esté diagnosticando, observando o haciendo la intervención. Entonces es fundamental hacer las observaciones desde lo más temprano posible. En caso que observemos un signo de alarma, una situación que nos llame la atención. ¿Por qué siempre digo signo de alarma o situación? Porque en realidad podemos verificar que a lo mejor en el tipo de conducta, en el tipo de carácter del niño o la niña, eh, sea un poco más demostrativo y en otros casos un poco demostrativo, por ejemplo, entonces permite sí ver algunas cosas y otros niños no permiten ver, pero en el sentido de tener nosotros nuestra mirada afilada o desarrollar nuestro ojo clínico, podemos verificar ciertas situaciones que probablemente en la literatura no figuren como signos de alarma generales, pero sí pueden ser unos signos de alarma para nosotros, lo que nos va a incitar o motivar a buscar más información sobre alguna situación que esté padeciendo el niño, para poder descartar. En el caso de que nos encontremos con este dilema, ¿verdad? El siguiente paso sería derivar, si no está dentro de nuestras competencias profesionales, derivar a un profesional especializado en esa situación. Entonces, simplemente destacar que el ser especialistas de un área no siempre es también ser capaces a nivel ético, profesional y a nivel de competencias profesionales, quiero destacar, eh, no siempre es necesario realizar un diagnóstico. Pues esto, como ustedes pueden ver, es parte de una especialización que se toma dentro de cualquier área de salud, sea físico o mental. Entonces, en dependencia a la formación de base, uno tiene habilitado o habilitada competencias profesionales y dentro de estas competencias profesionales estamos habilitados o no para hacer ciertos diagnósticos. Entonces, una vez que eso quede muy claro, podemos aprender a respetar lo que es el trabajo multidisciplinario. Entonces, uno puede decir, yo trabajo hasta aquí o yo decidí trabajar hasta este punto, que es hasta hacer esta observación y luego realizar una derivación. La derivación no quiere decir que el paciente, el niño, la niña, el grupo con el que se trabaja, no regrese a trabajar o a continuar su trabajo con nosotros. Lo que quiere decir es que mis competencias de especialista no llegan hasta el diagnóstico efectivo, adecuado de ciertas discapacidades, por ejemplo, que se encuentran en el área del lenguaje o en el área auditiva o en el área visual, por ejemplo, o en el área sensorial. Entonces yo derivo a un profesional que esté especializado en esa área, entonces ellos van a poder realizar un diagnóstico efectivo eh, para que nosotros podamos hacer un plan de trabajo con estos chicos que apunte a compensar, mejorar, recuperar o buscar y potenciar la habilidad o capacidad que requiere. Muy importante conocer las demás áreas en las cuales nosotros no diagnosticamos porque es parte de nuestro proceso de observación. Es conocer cada una de esas áreas, empoderarnos de ellas, no necesariamente hasta la especialidad, o sea, el que esté interesado, la que esté interesado, genial. Pero quien no, tiene un trabajo por decirlo, multilateral o multidisciplinario dentro de lo que refiere a la intervención como terapeuta. Pero para diagnosticar y para hacer observaciones eh, claves, es necesario apoyarnos en otros profesionales para que esto sea efectivamente en beneficio de los niños y la familia que acercan a nosotros. Una vez logrado esto, se puede realizar la intervención sin inconveniente.
¿sí? Porque lo que nosotros podemos ver que en este mercado social, económico, profesional, de repente nos encontramos con muchos profesionales que se están desarrollando en esta área, que en la hora de la propuesta de su producto, por decirlo de una manera, de producción y de obviamente compra y venta, se pierde a veces ese concepto y ese objetivo y es fundamental poder sostener lo que somos y si queremos ser más es simplemente es tomar una nueva especialización y volver a invertir en lo que refiere a capacitación profesional y poder hacer entonces apropiadamente el diagnóstico que queremos hacer en realidad. Desde, por ejemplo, mi punto, yo no trabajo en una especialidad que tenga que ver con la auditiva, la visual. Eh, Sin embargo, yo puedo abordar las temáticas de forma global y puedo hacer énfasis. Pero a la hora que yo necesite hacer un diagnóstico, a la hora que yo necesite hacer una evaluación adecuada, yo voy a recurrir a un colega mío o colega, eh, eh, mujer o varón, ¿verdad? Profesional, fonoaudióloga, para que pudiera intervenir de manera apropiada en cada una de estas, perdón, intervenir, no, diagnosticar. Y en otro caso, si yo requiero hacer una comunicación para verificar algún tipo de progreso o no que se está teniendo en función de los objetivos trazados dentro de un planeamiento de la intervención de estos chicos, entonces yo pudiera recurrir también a este mi colega y preguntarle cuál es su opinión profesional. Y así ir vinculándonos a esta área como profesionales eh, multidisciplinarios o que trabajamos en áreas multidisciplinarias. Dejando un poquito o mucho, ¿verdad? Lo que refiere a este eh, sentido tal vez ya ambiguo que es el recelo por la información, por el compartir, porque una vez sentada la base de que un profesional va a llegar hasta un punto por una decisión personal, por una decisión, obviamente todo pasa, mucho pasa por lo personal, ¿verdad? Por eso yo les hago mucho énfasis en esto, ¿verdad? No intentemos llegar a lugares donde no estamos habilitados, porque esto es un campo que tiene que ver con la salud, estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con un abordaje desde un abordaje de derecho. Entonces, no es ético, no es correcto inmiscuirnos en situaciones en las que no somos necesarios, porque existe otro profesional calificado, eso sí, debemos constatar la calificación, obviamente para poder hacer este trabajo conjunto, ¿verdad? Porque obviamente una vez que nosotros recomendamos, significa que también estamos de acuerdo con la sistemática de trabajo de estas personas, entonces es como que estamos dando nuestro ok, nuestro aval también. Entonces, por eso siempre es importante hacer esta compilación de datos bastante minuciosa en muchos de los casos. Y entonces también es dejar claro, ¿verdad? Nuestro punto, cuál sería nuestra énfasis de trabajo, si es seguimiento, observación, a veces unas evaluaciones, pero que en algún momento van a necesitar alguna evaluación formal de algunas áreas de desarrollo que no son de nuestra competencia, entonces simplemente nosotros derivamos a otro profesional especialista en esa área y que sea competente y que pueda trabajar también dentro de lo que nosotros queremos formar, que es nuestro equipo multidisciplinario. Y que a la vez, cuando no se quiera alguna información o alguna opinión acerca del desarrollo global general del niño, la intervención que se está teniendo con el niño, o puntos de vista, nosotros podamos hacer esos comentarios, hacer nuestros informes, poder comunicar adecuadamente y apropiadamente como profesionales de salud. ¿Ok? Bueno. Um, lo que estábamos hablando en la primera parte tiene que ver con conceptos de estimulación temprana y hacer un poco de énfasis a algunas cosas que ya fuimos tocando. Dentro de todo también podemos destacar, ¿verdad? Esta situación ya la vamos a pasar directamente. Tiene que ver con objetivos. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, estamos viendo un poquito más lo que tiene que ver con estimulación temprana con los programas, con ciertas características que
que pueden tener estos programas para que sea efectivo lo que nosotros hagamos en nuestras intervenciones, características a nivel programático, a nivel de contenido, a nivel de estructura. Entonces, seguimos en esa línea, ¿verdad? Bueno, esto es para mencionar algunas situaciones que se vinculan con las tres R's de la estimulación que deben constituir una norma para el desarrollo de programas de estimulación en los centros educativos y en el hogar. ¿Sí? Ustedes ya están al tanto del vínculo de la educación y el hogar, ¿verdad? La interacción que tiene que haber en esto, en la escolarización temprana y el seguimiento desde los hogares. Que esto tiene que ver con lo que se debe tener en cuenta como patrones de aprendizaje del bebé y enfatizan la importancia de la relación con el vínculo afectivo, social, emocional. Con relación al ritmo, hay pediatras que describen al ritmo como una situación de interacción del recién nacido, en el cual van a ocurrir, en el cual ocurre o el cual ocurre en diferentes etapas, por ejemplo, en la inicial o iniciación, algún suceso que despierta o pone en alerta al bebé, puede ser estímulos externos como sonidos fuertes o es que escuchen su nombre al llamarle suavemente. Otra etapa tiene que ver con la atención, donde mantiene la atención y concentración alcanzando sus límites en lo mismo. Aceleración, excitación, retirada, la recuperación, que es cuando el bebé toma 10 a 20 segundos para recuperarse de un estado de excitación para volver a un estado de calma y tensión, ¿verdad? Eso tiene que ver todo con situaciones de autorregulación, de descubrimiento, de procesos de ajustes, de dejar un poco a veces esa sorpresa cuando algo no es tan novedoso o esa exaltación que va acompañando esta situación notable de descubrimiento de una novedad. Con relación a la respuesta, ¿verdad? Tiene que ver con, esta se otorga del bebé, perdón, la respuesta que se otorga del bebé va adecuado al estímulo que se utilice. Si le agrada o no, si es compatible o no, si hay demasiada exasperación o si se exalta de manera llamativa, obviamente nos tiene que dar una situación de observación, una situación que remarcar para ir verificando si esto realmente tiene que ver con algo tal vez sensorial, alguna hipersensibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es muy importante observar la respuesta de estos niños o de los niños en general, incluso todas las personas en todo lo que refiere al ciclo de la vida, ¿verdad? Obviamente se menciona que la persona adulta es más adaptable a un bebé, por lo tanto hay que ser más sensibles a los estados y ser recíprocos con ellos, tomar en cuenta que los niños son diferentes y que deben aprender a conocer a los niños respetando, o a otros niños o pares, respetando en todo momento sus características individuales. El refuerzo, que es como de resultante de un proceso, ¿verdad? De información, de aprendizaje. Dentro de eso nosotros ponemos un refuerzo y también podemos llamarlo como consolidación. Es una palabra de ánimo, en este caso, ¿verdad? Produce un comportamiento más positivo, ¿sí? Y también, si este refuerzo es negativo, va a producir exactamente lo mismo. Se debe alabar, yo no estoy tan de acuerdo con esta palabra alabar, ¿verdad? Pero bueno, ensalzar, no sé, motivar, hacer alaridos a veces, digamos de manera exagerada, a los bebés, ¿verdad? Y así se reforzarán, digamos, estos intentos del bebé, así como sus logros y cualquier actividad que se quiera que continúen. Nos parece de vital importancia desarrollar un apartado para conocer qué repercusiones a nivel cerebral encontramos con un adecuado programa de estimulación temprana. En primer lugar, tenemos una propuesta que es de tamaño, en la cual se destaca que el sistema nervioso central humano en su maduración se caracteriza por poseer periodos de aceleración en su ritmo de desarrollo.
¿sí? El más notorio de ellos es el que se extiende desde el 7.º mes de gestación prenatal hasta los 10 u 11 meses postnatal. Esta es la fase de crecimiento de las células nerviosas, obviamente las neuronas, y la de organización de los contactos sinápticos, la proliferación de las células no perdurables nerviosas, y son las que juegan un papel importante en el metabolismo de las neuronas, ¿sí? En la estructuración del cerebro como sustancia del sistema nervioso, en el proceso de aislamiento de estas fibras nerviosas que conducen los impulsos químicos electrónicos que a lo largo lo que buscamos, o no tan largo, ¿verdad? Pero el proceso es, luego la activación es generar o activar, generar y activar estos circuitos neuronales. En este proceso se incluye también la formación de varias enzimas productoras de sustancias bioquímicas internas, importantísimas para la maduración nerviosa. Bien. Bueno, destacar nada más otra vez que el sistema nervioso tiene una etapa de crecimiento acelerado en los primeros años, principalmente en el primer año de vida. Está destacado por la gran plasticidad y alta vulnerabilidad del niño. Obviamente esto llega a su potencial en el ciclo de la vida hasta los 6 años aproximadamente, de manera óptima, ¿sí? O con su mayor posibilidad de manipularse o de dejarse, obviamente, por esta flexibilidad que se promueve, dejar modelar, en el caso de situaciones que se puedan modelar. Entonces, por eso aprovechamos este periodo para realizar estas intervenciones. Y en el caso de no necesitarlas, lo que hacemos es potenciar las habilidades y capacidades que corresponden a estos periodos de maduración en la primera infancia. Obviamente eso tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante destacar que desde los primeros momentos nosotros vamos buscando este proceso de aprendizaje, vamos creciendo a través de un proceso de aprendizaje. La vulnerabilidad se fundamenta también en el hecho de que su propia protección y aislamiento se encuentra incompleta, porque está en el desarrollo. Por tanto, esto, como la plasticidad, tiene un límite, y ahí vamos, ¿verdad? Que aumenta a medida que se completa el desarrollo. Por eso hablamos de colocarlo entre los 6 primeros años y en otras tendencias hasta los 8 años. Por tanto, es el momento de mayor plasticidad cuando el sistema nervioso nos permite actuar con efectividad en la rehabilitación y habilitación de las funciones, acá le dicen defectuosas, pero bueno, o la funcionalidad de ciertos circuitos, de ciertos órganos, y de ahí tendríamos que entrar a detallar cuál sería la disfunción posible de los órganos, y bueno, y empezar a detallar también el diagnóstico adecuado de esto, y si necesita un proceso para ser diagnosticado, porque obviamente muchos órganos no se encuentran en su desarrollo total, entonces se tiene pues que esperar a que esa situación o ese órgano esté totalmente desarrollado para diagnosticar adecuadamente, ¿sí? Pero sí podemos ir notando señales de descompensación probablemente que vayan inhabilitando en cierto tiempo a los niños. Entonces podemos ir trabajando para que esta descompensación sea menor o esta descompensación se vuelva a compensar con alguna situación que podemos observar como una opción en esta situación que transita en niño, niña o bebé. Bueno, estas tablas que yo les coloco aquí tienen que ver con resultantes de una investigación, de una de las investigaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a través de esta investigación, de este estudio, de esta interacción, ellos pudieron hacer cuadros, en este caso destacando conductas que se pueden lograr o que difícilmente en este cuadro se logren en los niños. Por ejemplo, a través de la intervención que hicieron en esta investigación, notaron que un 28, casi un 29% de los niños, ¿verdad? Eh, sería mucho más difícil
reaprender, reorganizar, reestructurar e instaurar hábitos de higiene y de orden. Por eso es fundamental trabajarlos incluso desde la vida intrauterina con algunas situaciones. Bueno, es un poco más complicado, se nota menos, pero bueno, ya va generándose también en la mamá, en la familia, estos pequeños hábitos. Entonces, se van haciendo hábitos y ya no cuestan tanto. Entonces, por eso es bueno ir incorporándolos para que se hagan naturales, se automatizan a veces y se hacen más naturales, entonces ya no tienen un esfuerzo extra, ya se incorporan a nuestra vida. Entonces, nosotros para aprender, los seres humanos, necesitamos haber tenido una base sólida de las cuales nosotros estuvimos mencionando o de las cuales hablábamos y desarrollamos en los primeros periodos de estas sesiones. Y para poder sentar estas bases necesitamos tener orden, necesitamos tener una organización mental, necesitamos tener una estructura básica. ¿Sí? A veces necesitamos, parece, ese tradicionalismo. Por eso el método tradicional no se descarta, porque realmente el método tradicional da resultados. Ahora, a través de otros métodos más actuales también yo puedo obtener esos resultados y eso es lo que nosotros destacamos, ¿verdad? Que se puede llegar por otro camino a obtener el mismo resultado. Ahora, lo que no se puede es ignorar que el método tradicional, por más que yo no suelo mencionar mucho, o aparentemente cuando hablo de él, siempre como que tomo una parte o que aparentemente lo voy citando o descartando, porque obviamente no transita en la línea en la que yo voy. Sin embargo, yo soy lo capazmente, perdón, estoy totalmente eh, en conocimiento y voy a dar su lugar cuando este método sí, o sea, no se puede descartar y yo no puedo descartar, por más que mi experiencia me lleve a optar por otros métodos, que el método tradicional para el aprendizaje da resultados, ¿sí? Nunca se vinculó el resultado, bueno, no quiero decir nunca, ¿verdad? Es muy extremista. En la mayoría de los estudios, cuando se hacen comparaciones, no se desvirtúa el resultado que tiene el método tradicional. Sí se pone en tela de juicio que esos resultados se pueden obtener tal vez de una mejor manera, una manera más propicia para que el aprendizaje sea más gustoso y desbloquee ciertas áreas que, digamos, también son arraigadas con el método tradicional, con la incorporación de este método tradicional. Pero, ¿qué se podríamos utilizar de este método tradicional? Por ejemplo, yo pudiera destacar principalmente esta cuestión de orden, organización, ¿sí? Desde el nacimiento prácticamente, eso tiene que vincularse un poquito con los contenidos que fuimos desarrollando, que por ejemplo la hora de bañarse se puede vincular a la hora, a que el niño vaya estructurando, obviamente de a poco, y relacionando que esta hora de disfrute del baño, del agua, de la situación de juego que se promueve en el momento de bañarse, es, es, eh, es una actividad que antecede a la hora de dormir. Entonces, cada vez que el niño va a tomar una ducha, él va a relacionarlo en algún momento con que posterior a ese paso llega la hora de sueño. Y de a poquito así, con cada actividad que vamos a tener en el largo del día. Entonces el niño va estructurando, aunque no parezca, aunque no sea muy evidente o muy obvio. El niño va teniendo sus bases de orden, ¿sí? Y organización. Entonces, a partir de que nosotros sentamos esa base organizativa, y es por eso que vamos a la escolarización temprana, es por eso que vamos a la sistematicidad de esa rutina que se va instalando en la educación formal, que nosotros la podemos trabajar en la formación o en la educación informal, que sería en nuestros hogares o desde nuestros hogares. Entonces potenciamos, motivamos, activamos y beneficiamos y hacemos este trabajo conjunto que tiene que ver con los educadores y el acompañamiento en los hogares. Entonces, a partir de haber transitado esto, digamos, obligatorio y sentado una estructura básica, sea excelente, buena, muy buena, a partir de eso vamos a generar esa desestructuración, ¿sí? Entonces, a partir, digamos, de lo que, por ejemplo, estamos haciendo en las sesiones acá,
que es tener una teoría, buscar evidencia científica, evaluarla, leerla, analizarla, encontrar las cuestiones positivas que estoy de acuerdo o las cuestiones en las que no estoy de acuerdo como profesional. A partir de eso, yo voy a reinstalar, reconstruir o construir un conocimiento en función a mi criterio profesional personal, ¿sí? Y eso es el resultante o la resultante de un verdadero aprendizaje. Entonces, a partir de esto básico, tradicional, un abordaje tal vez poco, se puede ver también a veces poco dinámico, entre otras. A partir de eso podemos hacer estas modificaciones, porque eso nos da pie a una información que nosotros podemos validar o no con más información o novedades. Entonces así generamos este crecimiento desde nosotros también y para con los niños y en la estructura de vida que cada uno vaya a ir sentando. Bueno, acá también, por ejemplo, tenemos otro cuadro donde se habla de las razones por las que no se logran conductas en los niños. Y lo que sí es importante destacar son estos aspectos que tienen que ver con la falta de apoyo en casa. Estos son padres, no siempre son padres, a veces son los responsables a cargo, a veces son los abuelos, son amigos, son adultos responsables. Entonces, verificando que una figura mayor o unas figuras mayores de edad, ¿sí? Son estos ejes que necesitan apoyar a los chicos para que se puedan resolver y aprender conductas limpias, por decirlo de una manera que no requiera una reconstrucción total, no una reconstrucción positiva en un producto novedoso, sino una reconstrucción de algo que se destruyó prácticamente, que en este caso es el trabajo con los niños, ¿verdad? Cuando se enfrentan a estas conductas violentas, a situaciones de toxicidad, sean por sustancias eh, adictivas o sustancias que se encuentren en el ambiente, que ya no dependen exactamente de nosotros, pero todo va a influir y el manejo de las conductas es aprendido, así como todo desde en torno a la primera infancia. Entonces, depende mucho de esta figura y cómo esta figura apoya en la crianza y al apoyar a los niños directamente. Así que es ir verificando estas situaciones, ¿verdad? eh, conductas que se logran desde el área cognitivo e intelectual, ¿verdad? Habilidades lógico-matemáticas, ubicación espacio-temporal. Obviamente eso no puede aparecer a los 12 años como algo inicial porque el desfasaje no corresponde y la resultante va a ser negativa. La noción de número va a costar, se va a aprender, va a costar, se puede aprender, pero ¿en dónde vamos a encontrar la deficiencia o la situación de inconveniente? Cuando querramos ir a un supermercado o a hacer alguna compra y el niño tenga que dividir alguna situación porque es muy dividir, digamos, tanto cuando tiene un dinero que tiene que distribuir para la compra de de varios elementos de la casa, entonces el niño no va a poder realizar eficientemente esa operación matemática. Y no se debe confundir, ¿verdad? Cuando encontramos una dificultad con un diagnóstico de una situación, ¿sí? Entonces, este diagnóstico de un posible trastorno no se debe confundir con una confusión o no se debe alarmar tampoco a alguien o nosotros cuando encontramos situaciones en el proceso de aprendizaje, porque obviamente es un proceso de aprendizaje. Y cuando yo me encuentro en ese proceso de aprendizaje, todavía, o en dependencia de qué parte del proceso estoy, no sé, no sé, perdón, no sé, no se afianzó o no se consolidó el contenido y al no cerrarse el ciclo, entonces obviamente va a haber deficiencias. Entonces no podemos o no debemos confundir deficiencias de proceso con una situación patológica. Bueno, se los dejo para verificar y quisiera destacar esta situación y yo les coloqué aquí que esto tiene que ver con el proceso perdón, con el trabajo de proceso que va
apuntado a investigar sobre tecnologías asistivas. ¿Sí? Asistivas es con B o con V, ¿sí? No es asistida, sí van a encontrar probablemente, pero yo quiero destacar que el interés principal es buscar tecnologías asistivas con V o con B corta, como decimos acá. Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario. La clase la voy a subir a la plataforma, la van a tener la primera parte y esta segunda parte que estamos concluyendo. La dificultad en la semana o la situación que estuvimos presenciando en el día de hoy, la verdad yo no tengo mucha información en este momento, pero yo voy a estar averiguando en esta semana y si hubiera algo que recuperar, algo que compensar por este, digamos, inconveniente, sin problema yo en la siguiente clase se los compenso. Hoy lamentablemente no voy a poder continuar porque no estuve, digamos, informada en tiempo, entonces tengo que resolver otra situación, entonces no voy a poder contribuirles, pero sí puedo programarme para la próxima semana con todo el gusto. Así que si tienen dudas, comentarios. Ninguna, profe, quedó clarísimo. Bueno, les agradezco mucho. Gracias Mariela también. Gracias Joana. Gracias a cada una que está presente. Disculpen los inconvenientes. Vamos a verificar qué podemos hacer. Y yo sí les compenso cualquier situación que se vaya presentando y sí les quedo pendiente para la próxima clase. Porque definitivamente hoy no estaba en mis planes. Así que, bueno, les deseo un muy excelente fin de semana. Cuídense mucho, estos cambios de clima, por favor, son fatales. Así que cuídense, cuiden a su familia y léanse un poquito esto, que en 15 días tenemos nuestro parcial. Estuve mencionando ya en la primera parte eh, un compendio de un poquito de lo que estuvimos viendo en todo este periodo. No es necesario saberse nada de memoria, tenemos que buscar apuntar siempre al sentido común. Así que no se preocupen y estamos comunicados acá por el grupo de WhatsApp y por los mensajes en el chat de la plataforma. Así que pasen muy buenas noches, buen fin de semana, cuídense mucho, gracias a todos, a todas. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alicia. Buenas noches. Gracias a vos, buenas noches.